vamos a leer Salmo 119 y vamos a leer del versículo 97 al 105. Amén. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pues como le decía, creo que todas sabemos qué día estamos hoy, qué mes. Estamos finalizando el mes de agosto. Y yo creo que ya todas sabemos qué es lo que se celebra este mes que estamos finalizando el día de hoy. El mes de la Biblia. Yo creo que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, nos han hablado, incluso tuvimos un congreso sobre la palabra del Señor, sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Tuvimos la semana pasada este congreso que fue de bendición. Para mi vida fue de mucha bendición, nos estuvieron dando palabras, por ejemplo, el primer día nos hablaron fuimos instruidos, nos llevaron por un recorrido a través de los 66 libros de la Biblia, y en cada uno de ellos vemos a Jesús. El segundo día fuimos instruidos en modificar en la palabra de Dios, aprendimos sobre los pro y contra de la meditación de la palabra. El tercer día fuimos instruidos en que estamos en una guerra y debemos de mantenernos alertas con la espada desenvainada, y esa es la espada, la palabra de Dios. Y el cuarto día, se los estoy recordando si es que no se acuerdan, el cuarto día aprendimos que la palabra de Dios nos moldea nuestras vidas, y el hermoso Espíritu Santo a través de ella nos transforma nuestra realidad. Y el domingo nos compartieron en los dos servicios, ¿verdad? Que debemos de creer la palabra de Jesús, que Jesús ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, y Él declaró la palabra que es consumado es, que quiere decir ya está hecho. Entonces nos decían el domingo que cuando Jesús dijo consumado es o ya está hecho, que toda enfermedad, todo aquello que Satanás quiera venir a poner en nuestra vida, debemos de declarar consumado es, ya está hecho, porque Jesús ya lo llevó en la cruz del Calvario y venció toda enfermedad y toda circunstancia. Muy bien, entonces les quería decir, ¿verdad? Los que en esta actividad que tuvimos sobre la palabra del Señor, lo que nos enseñaron. Y así sucesivamente, mis hermanas, yo creo que somos personas bendecidas, porque deberíamos celebrar, yo digo que todos los 12 meses del año, ¿verdad? La palabra del Señor, porque siempre Dios nos está hablando de una u otra manera. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla cuando escuchamos una prédica, ¿verdad? Y Dios nos está hablando constantemente, mis hermanas, y yo creo que deberíamos de ser agradecidas. Y ese es lo que les traigo el día de hoy, el tema del día de hoy. ¿Cuántos agradecidos o agradecidos hay por la palabra que Dios nos ha dado? Porque a veces solo la escuchamos, ¿verdad? Y como dice aquí la palabra del Señor, solo la escuchamos y
y solo cuando estamos en el templo, ya cuando salimos, como si, ¿qué dijo el pastor o qué predicaron hoy? Saber, ¿verdad? Yo creo que no debe de ser así, sino que debemos de ser personas agradecidas, porque Dios nos da cada día de su palabra. Y hoy les quiero compartir cómo podemos ser agradecidos con Dios por la palabra que nos da cada día. Quiero darles, 6 puntos que yo saqué, ¿verdad? Cómo ser agradecidos por la palabra que Dios nos da. Entonces, y venía, así que estaba estudiando este versículo y empieza diciendo aquí el 97, dice, en signos de admiración, oh, cuánto amo yo tu ley. No sé cuántas veces nosotros le hemos dicho eso al Señor, ¿verdad? Oh Dios, gracias por tu palabra. Oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Oh gracias Dios porque hoy me hablaste. No sé si todas lo hemos hecho o lo hemos hecho alguna vez. Le hemos agradecido al Señor, como dice aquí este libro de Salmos, ¿verdad? Oh, cuánto amo yo tu ley, o cuánto amo yo tu palabra. Muy bien, entonces, número 1, ¿cómo debemos de ser agradecidos por la palabra que nos comparte, o por la palabra, ahí sí que la palabra de Dios? Y número 1, debemos de ser agradecidos escuchando la palabra de Dios, escuchándola y no renegar, ¿verdad? Porque a veces se dice, ya van a hablar otra vez de lo mismo. Ya van a hablar, o yo esa prédica ya la escuché, o esa prédica yo ya me la sé, ¿verdad? Pero no, sino que debemos de escuchar y agradecer por la palabra, porque la palabra, la palabra dice que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y si Él nos habla una y otra vez es porque Él sabe que estamos en algo de nuestra vida, estamos actuando mal, y lo que Él quiere que nosotros arreglemos, ¿verdad? Es la situación donde estamos actuando mal. Entonces por eso a veces nos habla Dios a través de su palabra, a través de su siervo, ¿verdad? Un mensaje o mensajes similares, ¿verdad? Pero debemos de escuchar, mis hermanas, no, como le digo, no renegar o decir, una vez más, ese versículo, una vez más esa palabra, o una vez más, no, sino que debemos de escuchar. Entonces, número 1, ¿cómo debemos de ser agradecidos por la palabra? Número 1, escuchar y no renegar de ella. Y para eso quiero que me acompañen allá en el libro de 2 Timoteo. Vamos a ver unos versículos, vamos a ver varios libros de la Biblia el día de hoy, y vamos a leer allá en 2 Timoteo. Se los voy a leer qué es lo que dice. Versículo 4 y capítulo 4, y versículo 3. Y dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencias. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que van a venir momentos que cuando vamos a querer escuchar palabra, dice, pero ya no va a haber palabra de Dios. Entonces, mis hermanas, debemos de estar agradecidas y escuchar ahora que sí que hay palabra, como le decía, de una u otra forma Dios nos está hablando. Debemos de estar agradecidas, escuchar la palabra de Dios, porque dice que van a venir momentos que van a tener, ¿cómo dice aquí? Van a tener comezón de escuchar la buena doctrina, escuchar la palabra de Dios, pero esos tiempos ya no van a estar, esos tiempos ya no van a llegar. Entonces debemos de ser agradecidas y debemos de escuchar la palabra de Dios siempre. Punto número 2, poniéndola en práctica. Entonces no solo escucharla, ¿verdad? Sino que poniéndola en práctica. Entonces, ¿cómo estoy yo agradecida con la palabra que Dios nos da así que cada día, que Dios me da cada día? Escuchándola y practicándola, porque ¿de qué me sirve solo escucharla? Pero si igual se queda, es letra muerta, ¿verdad? Si no la practico. Entonces debemos de practicar la palabra de Dios, y para eso les voy a leer también allá en Santiago, lo que dice Santiago
Santiago capítulo 1 y versículo 22. Y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Entonces la palabra es clara, porque dice hacer, dice debemos de ser, debemos de escuchar la palabra, pero también debemos de hacerla, debemos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotras mismas. Entonces, si queremos porque así que aquí está la palabra, aquí este es un libro, es el libro, el manual de vida que nosotros tenemos. Pero igual que si solo escucho y no la pongo en práctica, es letra muerta. No va a pasar nada, porque solo la escuché, como les decía al principio, ¿verdad? Y hay unos que a veces se sale de la iglesia y si uno le pregunta, ¿qué predicaron el día de hoy? Ay, no sé. O, por ejemplo, ¿cuál fue el tema que compartieron el día de hoy? Entonces, no solo es de escucharla, ¿verdad? Como dicen muchos, entra aquí y sale por aquí, sino que entra aquí y debemos de retenerla y debemos de ponerla en práctica. Y punto número 3, creer la palabra de Dios. Punto número 1, escucharla. Número 2, poniéndolo en práctica. Y segundo, creer la palabra. Cuando nos comparten una palabra, debemos de creerla, debemos de hacer nuestra esa palabra, porque hay tanto, como les decía, ¿verdad? Ese libro es el manual de vida que tenemos nosotros, es la palabra de Dios, pero debemos creer lo que dice aquí. No solo de escucharla, no solo de practicarla, sino creer, ¿verdad? Cuando dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos pasando por alguna circunstancia o creemos que no podemos hacer algo, pues debemos declarar esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero debemos de creerla. No solo debemos de confesarla, sino que debemos de tener esa certeza de lo que yo estoy leyendo, lo que estoy hablando, así va a ser, declarando la palabra del Señor. Y es importante, mis hermanos, escudriñar la palabra de Dios, porque dice aquí, creer la palabra de Dios. Entonces debemos de creer cuando Dios, como le decía, ¿verdad? Este versículo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, o Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Y uno debe decir, sí, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder y de dominio propio. Entonces debemos de creer esa palabra, debemos de saber, ¿verdad? Que esa palabra se va a hacer rema en nuestras vidas. Debemos de saber que es Dios que nos está hablando a través de su palabra. Y punto número 4, debemos de confesar la palabra, que es diferente creerla que confesarla y la palabra. Entonces, punto número 1, debemos de escucharla. Número 2, debemos de ponerla en práctica. Número 3, creer la palabra, creerla y confesar que así va a ser. Entonces, para eso les voy a leer Romanos. Quiero que me acompañen allá en Romanos capítulo 10. Vamos a leer y dice así, Romanos capítulo 10 del versículo 9 y 10. Dice que si confesaren con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, mis hermanas, debemos de confesar la palabra de Dios. Debemos de estar en todo tiempo confesando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que confesamos o qué es lo que hablamos? ¿Será que es la palabra de Dios que estamos confesando, estamos declarando en donde estamos, por ejemplo, en nuestra casa, en el trabajo? ¿Será que estamos confesando o declarando la palabra de Dios? ¿O solo cuando venimos aquí a la iglesia lo escuchamos, oímos de la palabra, creemos en la palabra y confesamos la palabra? Pero ya después en nuestra casa, ¿será que seguimos confesando la palabra de Dios? Si Dios nos da una palabra de verdad, de bendición, ¿será que esa palabra la seguimos confesando o seguimos declarándola en nuestra casa, en nuestro hogar?
Entonces debemos de confesar la palabra de Dios en todo tiempo, como dice aquí en estos versículos del libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice, que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque escuchen que dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces confesamos con nuestra boca y recuerden que nos han enseñado que nuestras palabras tienen poder, porque nuestras palabras son espíritus. Entonces lo que nosotros declaramos, mis hermanas, eso va a pasar. Voy el ejemplo que les pondría, ¿verdad? ¿Qué es lo que están declarando ustedes en su hogar? ¿Será que están declarando palabras de bendición? ¿Será que se está declarando palabras de bendición a sus hijos, a su matrimonio, a sus finanzas? ¿Qué es lo que usted está declarando en su hogar, mi hermana? No solo en su hogar, en su trabajo, en todas partes donde nosotras vayamos, debemos de estar declarando la palabra del Señor, porque a veces, ¿verdad? Suceden cosas y ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo pobreza, enfermedad y todo, ¿verdad? Pero ahí sí que nos debemos de poner a pensar qué es lo que estamos declarando. Tal vez estamos declarando pobreza, ¿verdad? Tal vez estamos declarando enfermedad. Entonces debemos de tener cuidado con lo que confesamos, mi hermana. Deberíamos, como les digo, deberíamos de estar confesando siempre la palabra del Señor y debemos de darle gracias aún más nosotras, porque Dios siempre nos ha dado buena palabra desde este lugar. Dios siempre nos ha bendecido con buena palabra desde este lugar. Entonces, mi hermana, debemos de confesar siempre la palabra del Señor, porque lo que nosotros confesamos con nuestra boca, como dice aquí así va a ser. Entonces, si usted declara bendición, ¿qué es lo que va a tener? Bendición, porque eso es lo que está declarando. Pero si usted declara maldición, lo que va a tener maldición, se escucha algo fuerte, ¿verdad? Pero así es. Si yo declaro maldición por algo, por mi matrimonio, por algo, así va a ser. Pero si yo estoy declarando cada vez vida, cada vez bendición sobre mi matrimonio, así va a ser como yo lo declaro. Amén. Punto número 5. Debemos de hablar de ella, es hablar de la palabra de Dios. ¿Y cómo? Usted tal vez dirá, pero si es lo mismo del punto número 4, no, porque primero es confesarla y el punto número 5 es hablarla. ¿Cómo debemos de hablar la palabra del Señor? Hablarle a aquellas personas que no conocen del Señor. Debemos de hablarle la palabra de Dios. Como se nos han dicho también, ¿verdad? Es peor si somos de aquellos que solo estamos alimentando de la palabra, ya estamos espiritualmente tan, ¿cómo le digo? Gordas o gordos, porque nos alimentamos, pero no damos. Entonces debemos de hablar la palabra del Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hablándole a las personas que no conocen de Dios. Porque la palabra que nos comparten aquí, mis hermanas, si es para bendecirnos, si es para que nosotros la tomemos para nosotras, la confesemos, que sea de bendición para nuestra vida, pero también es para ir y poder hablarle a aquellos que están necesitando de esta palabra. Entonces, ¿cómo podemos hablar de ella? Hablándole a las personas que no son cristianas del Señor Jesús, hablando de esas personas que necesitan de escuchar una palabra. Entonces debemos de ser agradecidas hablando de la palabra de Dios. Y para eso quiero leerles Hebreos capítulo 4. Vamos a leer Hebreos capítulo 4. Y versículo 12. Y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:12 les dije, 4:12, perdón, es Hebreos 4:12. Es porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, intenciones del corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Imagínense, si nosotros vamos a hablar de esta, así que de la palabra de Dios, no nuestra palabra, sino que la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y yo creo que eso nos enseñaron, ¿verdad? El tercer día del congreso que tuvimos aquí sobre la palabra del Señor. Incluso nos dieron un ejemplo, nos trajeron una espada, dice como una espada de doble filo que penetra, dice, ¿qué hace la espada de doble filo? Que no solo un lado tiene filo, sino que en los dos lados, y cuando va rompiendo, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que ser la palabra de Dios cuando nosotros la hablemos con aquellas personas que no conocen del Señor. Es que esa palabra debe de ir y romper y debe de penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero mi hermana, pero si nosotros no hablamos de la palabra del Señor, si nosotros no le hablamos a esas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, imagínense, ¿cómo van a escuchar entonces? Dios, si nosotros conocemos a una persona que no conoce del Señor, que la conocemos, incluso quizás puede ser nuestra vecina o nuestro familiar, y no le hablamos del Señor, Dios nos va a pedir cuentas de eso. Dios nos va a pedir cuentas de si nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Pero si usted también, si usted quiere ser una persona, usted dice, Señor, úsame, o Señor, soy tu hija, soy tu hija, úsame como tú quieras, ¿verdad? A veces le decimos al Señor así en nuestra oración, o no sé, pero bueno, por ejemplo, yo sí le he dicho, ¿verdad? Entonces Dios dirá, pues bueno, yo te quiero usar para que le hables a aquellos que no me conocen, pero a veces quizás uno dirá, ¿verdad? No, pero es que quiero que me uses en esto, quiero que me uses en el otro. No, Dios lo usa uno en donde Él quiere y debemos estar así que disponible cuando Él dice y como Él quiere, ¿verdad? Entonces, mis hermanas, debemos de hablar la palabra del Señor con aquellas personas que no conocen de Dios. Porque, como les decía, el punto número 4 es confesarla. Y punto número 5 es hablar de ella, hablarle a aquellas que no conocen del Señor. Y ser agradecidas. Punto número 6, cómo ser agradecidos con la palabra del Señor. Aquí en estos versículos que leímos, aquí en el versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis hermanas, como les digo, debemos de ser agradecidas y agradecerle al Señor por la palabra que nos da cada día. Como les decía al principio, este mes estamos finalizando el día de hoy con este mes que se celebra el día ahí sí que el mes de la Biblia. ¿Usted le ha agradecido a Dios por esa palabra que nos han compartido? ¿Usted agradeció a Dios por la palabra que nos compartieron estos 5 días seguidos? Si fue agradecida, gloria a Dios, y debemos de seguir siendo agradecidas. Pero si no, es tiempo, ¿verdad? Es decir, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque me amas, porque me amas, por eso me hablas. Pero como le decía al principio, a veces en vez de recibir la palabra bien, ¿verdad? A veces no, que empezamos a rechazarla o empezamos a decir, no, que esa palabra no es para mí, de plano es para la hermana que está a la par o la hermana que estaba atrás, ¿verdad? Pero esa palabra no es para mí. Pero cuando Dios habla es porque Él sabe cómo estamos. Cuando Dios habla, sabe nuestra condición en que estamos. Por eso Él nos da de su palabra y debemos de ser agradecidos.
Entonces también quiero que me acompañen allá en Lucas. Vamos a leer Lucas, capítulo 17. Vamos a leer Lucas capítulo 17. Y les voy a empezar a leer del 16, versículos 16 y 17. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, dice. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Entonces, mis hermanas, una vez más debemos de ser agradecidas y hacer la palabra así como está escrita, ¿verdad? No solo recibir solo lo que nos conviene y lo que no nos conviene, no, ¿verdad? Sino que debemos de ser agradecidas. Y aquí les di 6 puntos o 5 puntos, cómo debemos de agradecer por la palabra del Señor. Como le decía al principio, no solo es de, sí, predicaron hoy y ya me voy, ¿verdad? Sino que como aquí les di 5 puntos, que cómo debemos de ser agradecidas por la palabra que nos comparten, que nos dan, que es la palabra de Dios. Y se los voy a repetir una vez más así rapidito. Número 1, escuchándola. Número 2, poniéndola en práctica. Número 3, creer la palabra. Número 4, confesar la palabra. Número 5, hablar de ella. Y número 6, ser agradecidas. Entonces, mis hermanas, pongamos en práctica. Así que estos puntos que les he compartido el día de hoy, como les digo, ¿verdad? Si somos mujeres agradecidas, lo vamos a hacer. Si no, como les decía al principio, solo vamos a escucharla y cuando salgamos de aquí, ¿qué dijeron hoy? Saber, ¿verdad? Pero por eso y para eso debemos de pedirle bastante al Espíritu Santo que nos ayude a poder realizar lo que fue enseñado el día de hoy. Espíritu Santo, ayúdame. Que tu palabra no solo la escuche, sino que tu palabra la pueda llevar la pueda practicar. Si la palabra dice ya no debemos de pecar, ya no debemos de mentir, pues lo debemos de hacer, que debemos de creer. Espíritu Santo, ayúdame a creer la palabra, de creerla y hacerla mía. Y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a confesar, que en mi boca solo salga bendición, que en mi boca solo salga de tu palabra. Y Espíritu Santo, ayúdame a hablar de tu palabra a aquellos que están necesitados. Porque el mejor maestro que tenemos, aparte de la palabra, es el Espíritu Santo, mi hermana. Entonces, en esta mañana, seamos agradecidos por la palabra del Señor que Él nos da. Y como les leía un versículo, ¿verdad? Estamos a tiempo, porque van a venir momentos en donde se van a escuchar palabras y nosotros somos un país bendecidos. Vivimos en un país que es bendecido, porque aquí tenemos libertad de poder escuchar, de predicar, porque hay en otros lugares, mis hermanas, que donde ya no se permite tener una Biblia, no se permite hablar de Dios. Y aquí hasta podemos descargarlo en el teléfono, ¿verdad? Y llevarlo donde nosotras vamos, la palabra del Señor. Entonces, somos personas bendecidas, como les digo, que todavía tenemos les digo que todavía, porque como dice aquí la palabra del Señor, van a venir momentos que van a tener comezón, dice, de escuchar la buena doctrina, que es la palabra de Dios, pero esos tiempos ya no van a estar. Entonces, ahorita que todavía estamos y tenemos esa bendición, pongamos en práctica estos puntos y agradezcámosle a Dios cada vez que nos da palabra, cada vez que nos comparten la palabra, agradezcámosle, recibámosla, ¿verdad? Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque me hablaste. Señor, gracias porque sé que en mí hay algo que no está bien, por eso tú me hablaste de esta manera o de esta otra manera. No la renegamos o como le decía, ¿verdad? No, pero esa no es para mí, de plano es para la que está atrás o al lado mío.
sino que decir, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, como dice aquí, ¿verdad? El Padre que ama, corrige. Y a veces es necesario que nos corrigen a través de la palabra, ¿verdad? Entonces seamos personas agradecidas siempre por la palabra de Dios que nos comparten cada día. Amén. Les voy a invitar que se pongan de pie y hoy vamos a poner en práctica lo que escuchamos el día de hoy. Quiero que ahí en su lugar le diga al Señor gracias. No sé cuántos años tiene usted de haber conocido al Señor, pero déjeme decirle que desde el tiempo que usted vino a los pies del Señor, desde ese tiempo usted ha empezado a escuchar palabra de Él. Entonces agradézcale desde el primer momento que escuchó palabra de Él, desde ese momento agradézcale. Si Dios le ha dado una palabra específica a su vida, a su matrimonio, a su hogar, para sus hijos, agradézcale. Señor, dígale, Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque sé que tú estás obrando a través de tu palabra. Agradézcale, mi hermana, agradézcale, no se quede callada. No se quede callada porque sería mentira en decir que Dios no nos ha hablado. Porque como les repetía el día de hoy, los temas que nos dieron esta semana del congreso que tuvimos sobre la palabra. Entonces agradézcale, gracias Padre por tu palabra, Señor, gracias. Gracias Padre, gracias. Gracias Señor porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, como dice. Gracias Señor porque siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias Señor porque nos has hablado de una u otra forma a través de tu palabra. Gracias Señor, gracias Padre, gracias. Gracias Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esos siervos Señor que se han parado en este lugar. Gracias por esas personas que se han dejado utilizar para que tú nos puedas hablar a través de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por todos aquellos medios que nos comparten tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy bendecimos, Señor, hoy estamos finalizando el mes de agosto, este mes que se celebra el Día de la Biblia, y hoy te decimos gracias, Padre, por estas palabras. Gracias, Señor, por esa palabra que nos han compartido, y gracias porque nos han compartido esa palabra día a día, Espíritu de Dios. Ayúdanos, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú que nos ayudes a poder escuchar esa palabra, a ponerla en práctica esa palabra, a hablar de tu palabra, confesar de tu palabra, creer esa palabra. Espíritu de Dios, ayúdanos, que podamos declarar palabras de bendición, que podamos declarar tu palabra en nuestras vidas, que podamos declarar tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que podamos declarar tu palabra, Señor, en todas aquellas cosas que estamos necesitando. Gracias, Padre Dios, por esta palabra que dejaste, Señor. Gracias, Padre Dios. Te agradecemos, Señor, el día de hoy por esta palabra, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este libro, Señor, que podemos tener acceso, Señor, donde tú nos hablas a través de él, de este libro, Señor. Gracias, Papito hermoso, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, y ayúdanos y enséñanos cada día, Padre, cómo poder guardar tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, te exaltamos y te bendecimos. Amén.